From your point of view, what are some of the main turning moments of the 10 years of history of the Caracol, and what do you think are the main challenges they have now? Sí, Sí, entiendo. Es muy, ¿cómo sería? Muy difícil, ¿verdad? Ubicar 10 años, ¿verdad? Pero porque lo principal en el proceso de relación estuvo mucho del 95, 96 al 2003, es decir, hay un periodo muy importante. Después del 94, el Oventic era como, ya era un caracol, ¿verdad? Y entonces era el centro de relaciones, y las relaciones que nosotros teníamos eran relaciones muy cercanas, muy abiertas, en el sentido de que el trabajo también estaba muy organizado desde nuestro punto de vista. Nosotros diríamos que hicimos mucho trabajo en las comunidades y estábamos trabajando con una organización interna que le llamamos comités de desarrollo, y los comités de desarrollo eran estructuras que nosotros promovimos al interior de las comunidades, la fundación de estos comités para que ellos de alguna manera dirigieran el trabajo y también supervisaran el trabajo. Okay. So, it is a little hard to talk about the last 10 years. He believes that the most intense work was during 95, 96, up to 2003. And after the 94, Oventic was already a caracol, already worked like that. And the outsiders had close relationships and open relationships with Oventic. They used to work closely. They used to they created these things called development committees that were structures within the communities where they could work and articulate. Se lo dije. El trabajo de Desmi tenía que ver con la educación, porque la misma comunidad, la misma Caracol había solicitado el apoyo para la alfabetización de mujeres. También teníamos la formación de las cooperativas de mujeres, en el sentido de las cooperativas de artesanas. En ese tiempo, antes del 2003, se fundó la cooperativa de Mujeres por la Dignidad, por ejemplo. ¿El 2013? Antes del 2003, ¿no? Porque cuando pregunta ella de 10 años, sí. Nosotros en los años antes tenemos eso de los comités, la educación,
y también la educación en las escuelas, de la promoción de promotores de educación en las comunidades y muchos colectivos de producción en varios niveles. ¿De producción? Sí, colectivos de maíz, colectivos de carpintería, de producción de pollos, de puercos, de ganado, de hortalizas, mucho trabajo, como que nos teníamos como una cuestión así como abierta, todo en varias zonas de lo que es el municipio, de lo que corresponde actualmente a la Junta de Buen Gobierno. Y también teníamos trabajo de lo que le llamamos género, ¿verdad? El apoyo a la reflexión sobre la equidad de género y todo eso. Entonces, es muy interesante ese periodo y es muy interesante lo que viene después. Cuando se crean las juntas de buen gobierno, entonces la estructura diríamos, de dirección empieza a asumir varias cosas. Entonces, una cosa que primero dicen es que es lo de la escuela, que ellos van a tener la dirección de la educación y que van a ser también muchos de los nuevos promotores van a ser la dirección de la educación, y también que los que apoyaban antes eran solamente, ya pueden ser colaboradores, ya no pueden ser dirección de la educación. Y Los que apoyaban de afuera. de ¿verdad? afuera. Entonces se queda como una opción y también limitada, en el sentido de que dicen, si quieres quedarte con nosotros, pues tienes que vivir con nosotros y trabajar con nosotros y ser como parte de la comunidad. Y entonces las personas que en un momento eran más como voluntarias, pues no pueden hacer esas opciones, ¿no? Y entonces aparece como ya una dirección propia de la educación. Y se crean pues el sistema de educación indígena. También en la cuestión de las cooperativas empiezan a decir que ellos conocen ya el proceso de la cooperativa y que ellos van a dirigir su cooperativa, pero también administrar y que ya no quieren, diríamos, los talleres que en un momento se estaban dando, porque ellos dicen, nosotros podemos dar los talleres, ¿no? De corte, confección, de cosas muy sencillas. Y también dicen que no quieren el trabajo de género, porque dice que si esa es una educación política y que la educación política son ellos los que tienen que hacer, y que puede ser que se pueda apoyar o hablar de la situación de desigualdad, pero no de hacer talleres de género con las mujeres, porque dice, nosotros hacemos ese trabajo y lo vamos a hacer en una parte. Ahora, en el punto del desarrollo, del que nosotros teníamos comités de desarrollo y que habíamos trabajado muchos años con esa estructura, entonces
les propusimos que integraran en el sistema de la Junta a los comités de desarrollo. Es decir, que fue como una propuesta que aceptaron de esa estructura que habíamos trabajado por mucho tiempo, que quedara dentro de la estructura del Caracol o de la Junta. Y ellos decidieron inclusive el proceso de elección de quienes constituían el comité de desarrollo, y empezamos a hablar ya de funciones del comité muy establecidas, ¿no? Y también el papel que tienen como para supervisar el trabajo de los colectivos. Y ellos establecieron algunos criterios para el apoyo de financiamiento que lo recibían a modo de préstamo, como préstamos. Y ellos la Junta empezó a hablar de la necesidad de criterios. Y el criterio fundamental es no hacer más o no entregar más recursos que los absolutamente necesarios, que solamente porque no entregar o no recibir. No darles a las comunidades, que nosotros no diéramos a las comunidades más recursos que los absolutamente necesarios. Es decir, que si van a tener un colectivo de producción de pollos, si pueden ellos tener el dinero para construir el gallinero, diríamos, pues que lo hagan mejor. O si pueden, es decir, lo menos que puedan recibir del exterior es la idea. Y además que sean préstamos, que no sean regalos. Y ellos establecieron criterios para que no se haga un desarrollo sobre la comunidad, sino sea más bien un apoyo al proceso de la misma comunidad. Entonces, este punto va a ser el más largo y más ¿cómo sería? Más conceptual. Es 10 años de una permanente búsqueda de cambiar de un DESMI que promueve desarrollo a un DESMI que apoya el proceso de construcción de la autonomía. Y esto implica que el que dirige nuestro trabajo es la Junta, y que ellos establecen los programas en diálogo, y que se desarrolla un programa económico, ¿verdad?, en la comunidad, la construcción de una economía, pero en los propios términos y en las propias, ¿cómo se llaman?, tiempos, y con una comprensión más global, porque ellos van respondiendo también a una lógica de construcción regional, no solo un Caracol, sino todos. Y hay una idea, por ejemplo, que dice no suplantar, es decir, que no se puede suplantar la autoridad y la dirección de la Junta, ¿no? Ninguno de fuera, no suplantar. Y no, ¿cómo sería? No actuar sobre ellos, sino con ellos. Y es como el ejercicio del mandar obedeciendo.
Es decir, que lo que hace la comunidad es el mando, ¿no? Y nosotros, decíamos, tenemos que colaborar a ese proceso de la construcción de la comunidad. Y ahí nació que lo más importante para ellos no era tanto el aspecto de financiero, sino el aspecto de capacitación. Y ahí fue donde creció todo la cuestión de la agroecología como un objetivo principal de la formación agroecológica de muchísimos promotores de las comunidades que ellos eligen. Y al final, ahorita también eso de que en un momento fue como promoción de la agroecología, actualmente ya es solamente apoyo, porque ellos dirigen el trabajo de agroecología y tienen centros de formación y cada vez tienen unas, diríamos, demandas, se puede decir, o piden a nosotros algunas cosas, pero muy específicas. Y ahorita voy a decir qué piden. El punto que tiene más importancia, diríamos, es cómo trabajar en un programa o un plan a largo plazo. Y eso implica que todos los planes que se realizan deben ser consultados con la Junta y se realiza un plan anual. Y ellos también establecen los presupuestos que se van a usar para el trabajo, y también quieren conocer todos los recursos que una institución recibe para el trabajo y de alguna manera quieren conocer cuánto dinero se recibe para el trabajo con las comunidades y cómo se usa ese dinero. Y también ellos limitan la inversión en las comunidades porque el esfuerzo mayor es construir con la propia fuerza y no crear diferencias. Por ejemplo, hay mucho trabajo que se hace en las comunidades, pero si una institución le paga, por ejemplo, a un maestro, crea una diferencia con los que no le pagan. Y entonces ellos no quieren ninguna diferencia. Y mientras no haya una solución para todos, no van a pedir que unos reciban y otros no. Entonces no se puede hacer algo así como le pago al promotor de agroecología de mi zona, porque eso crea una diferencia con todo. Hay mucho cuidado en la realización de los trabajos, en las relaciones con agencias, porque también quieren saber cuáles son sus intereses. Entonces, esto es un punto que es ahora muy importante y que hay que saber a tener el diálogo, porque el resultado es que algunas instituciones o ONGs pues ya no trabajan con zapatistas, entonces se van con los grupos no zapatistas porque ahí pueden hacer lo que ellos quieren. El reto es fuerte, ¿no? Porque para mantener la relación tiene que haber una
¿cómo sería? Confianza y también una claridad política, ¿no? De parte de la institución y también tener el ejercicio de una transparencia frente al buen gobierno, frente a las juntas, porque también quieren saber cuánto ganan los que son parte de una institución. Sí, cuánto ganan. Quieren, no dicen que tienen derecho de recibir un salario, sino quieren saber cuánto es ese salario. ¿Cuánto es el salario de la persona que trabaja con la organización? Sí, así como Disney tiene que mostrar su personal y sus salarios de cada uno en el presupuesto. Entonces, eso es una situación, un reto, pues. Y la otra es que las necesidades son de acompañar, es de un nivel superior. Por ejemplo, ellos estaban pidiendo una capacitación en etnoveterinaria, es decir, que ya no es solo cómo criar pollos, sino cómo criarlos dentro de una visión cultural y también cómo no usar químicos en los animales. También están en los hongos, por ejemplo, ya no es solo producir hongos, sino producir el micelio, se llama. ¿Micelio? ¿No sabes? No. Es el elemento que produce los hongos, pero que hay las esporas, sí, y que hay que saber producirlas en el laboratorio. Y también en relación al café, las plagas en términos de hacer todo un sistema de biológico de la cuestión de las plagas. Eso supone conocimientos más científicos. Entonces dice, por ejemplo, hacer compostas, hacer así violes o lo que sea, eso pues ya lo sabemos. O necesitamos algo más científico, o más o que dé eficacia y algo que realmente sea una respuesta. Y también hay un aspecto de la cuestión política frente al Estado, porque en la cuestión económica hay mucha agresión en el sentido de las cooperativas, de la cuestión de Hacienda Federal, en la cuestión de los permisos también, ¿no? Permisos para la exportación del café, y también en el sentido de los sistemas de contabilidad y facturas, todo lo que es el sistema de financiero, administrativo, y entonces atacan más a las cooperativas autónomas. Entonces el reto es cómo lograr defenderse frente a este sistema que quiere terminar con estas organizaciones, porque actualmente, por ejemplo, están exigiendo algunos registros a las cooperativas, que, por ejemplo, en la cuestión contable, para tener facturas y todo eso, y si no tienes multas.
y entonces ahorita andan persiguiendo a las cooperativas, ya, de tal manera que, por ejemplo, la cooperativa Mujeres por la Dignidad, que se fundó en 1996, ya tuvo que cerrar. Es decir, la Junta decidió cerrar la cooperativa y ahora están persiguiendo la cooperativa de café, que exporta café a Italia, a Alemania, y entonces la defensa en términos, diríamos, legales, y también la defensa en términos políticos y cómo lograr, cómo mantener todavía la posibilidad de esas estructuras. Entonces, cuando Desmi le están solicitando esa capacidad de organizar todo un sistema de defensa ante el Estado, ¿no? Fue difícil en los años, casi 20 años, convencer a los zapatistas de crear una economía legal. Es decir, la economía legal sería tener registros de cooperativas, exportar legalmente, hacer todo el proceso de contabilidad, hacer informes al Estado, tener una personalidad jurídica. Y lo hicieron, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que era un camino correcto. Pero actualmente se ve que el Estado los persigue por eso mismo. Porque cuando hicieron la cooperativa de café, para el registro registraron un número pequeño de socios por cuestiones de seguridad. Y ahora el gobierno hace una comparación y dice: ustedes exportan tanto café, ¿no? Entonces dice: ¿cómo es que tan pocos socios tienen tanto café? Entonces hay un problema, porque dice, si fueran cooperativa tendrían poco café, pero entonces están comercializando, están comprando. Y es que los socios no registrados son las comunidades que lo hicieron a propósito, no registrar para proteger. Y ahora el gobierno dice: me debes tanto porque tú hiciste comercio del café y no cooperativa de café. Pero ellos saben bien qué están haciendo, el gobierno sabe bien que está atacando, porque sabe que los zapatistas sí aceptaron el reto de hacer un proceso legal, pero no, ¿cómo sería? No poniendo en riesgo toda la estructura, ¿no? Y por eso ahora como que queda en entredicho si realmente es posible actuar con las leyes del Estado, y si el Estado en realidad sí quiere favorecer el proceso de construcción desde abajo, o solamente quiere favorecer a las empresas, porque a las empresas no las persigue, a las grandes comercializadoras de café no las persigue, y persigue a los chiquitos. Entonces el reto ahorita es cuál va a ser la posibilidad de una economía local, cuál va a ser la posibilidad de construir con economía y defenderse de la agresión del Estado. Y eso diríamos que ya es un nivel superior de construcción, que es parte de la relación, es diaria, ¿no? No es así que es un ratito, sino es seguir paso a paso, y el equipo de Desmi tiene que hacer ese trabajo de estar atento a todo eso, ¿no? Y ya no es
como solamente como una organización de desarrollo, sino es como un aliado. Y entonces la respuesta, The answer. la respuesta a la pregunta de que en 10 años, más bien es en 20 años, ha sido un crecimiento de una conciencia muy importante de trabajo, ¿cómo se llama? Caminar juntos. Como dice, es el aprendizaje del caminar juntos. Pero es cada permanente reto. Para caminar juntos hay que cambiar permanentemente, estar a la altura de las exigencias, porque cada vez son retos más fuertes. Y también que cada vez es más claro que lo que significa la autonomía y la alternativa al modelo neoliberal. Y que la lucha es una lucha muy radical, porque el Estado no va a permitir los espacios de autonomía. Y se siente, ¿verdad? Se ve que el espacio económico, así como decían hoy, es el espacio principal. Porque si no tienen alimentos, o si no tienen tierra, o si no tienen comercio, o si no tienen capacidades, no tendrían cómo seguir, no tienen futuro. Y la educación es esa, ¿no? La educación es para construir futuro, y por eso tienen mucho interés también en la cuestión de tecnológica. Están aprendiendo cosas, computación, radio, comunicación, economía también, y también entender mucho mejor la estrategia del Estado, ¿no? Entonces ese es el diálogo, ¿verdad? Es el estar ir a la junta con las citas que hay, decir, para hablar de eso. Y normalmente son las sesiones así abiertas y de compañeros, ¿verdad? Y hay compañeros que tienen esta capacidad. Y ahora es más difícil encontrar compañeros con esta capacidad, porque a veces todavía mucha gente no ha cambiado su mente de decir, trabajar acompañando, a trabajar imponiendo lo que tú decides o lo que tú piensas. Compañeros para No, de todas las ONGs, hay mucha gente que no todavía, si tú buscas un médico o un ingeniero agrónomo, piensa que viene con ciencia a enseñar a los demás, y no tiene la sensibilidad de acercarse y aprender con ellos, ¿no? Todo esto es otro ejercicio educativo, y ese es un reto ya no para ellos, sino es para nosotros. Okay. About the food production, can they produce enough food for their own consumption of the communities? La producción de sí, alimentos. La base de la vida de las comunidades es de ellos. No reciben nada del gobierno, no, es su resistencia. Ellos, si los zapatistas no reciben apoyos del gobierno, no es porque no quiere el gobierno, sino que ellos no quieren recibir. Entonces es una resistencia, pero esa resistencia es porque sí tienen la forma de vivir,
si tienen su trabajo y si tienen producción. Lo que pasa con los zapatistas es que no solo tienen no solo su objetivo no es solo sostenerse para comer, sino de que de su trabajo depende también la educación, depende la salud, depende la ecología, la agroecología, depende el gobierno, la estructura de gobierno, depende todo el proceso organizativo de las comunidades. Entonces ahí es donde ellos sí tienen que sufrir, como dice, porque ellos tienen que además mantener esas estructuras con su tiempo, su trabajo, con su dedicación y con sus recursos. Por ejemplo, vieron al final de donde caminamos, hace 2 días hicieron esas rejas y ellos vinieron de las comunidades, los que les tocó hacerlo y lo vinieron a hacer y se van y no cobran. Es decir, días de trabajo que tienen que dar a la comunidad y para su caracol, para tener un lugarcito, para tener los recursos que tienen. Entonces, además, como dijeron ellos mismos, tienen tierras recuperadas en la selva, entonces tienen tierras fértiles también. Y de alguna manera, diríamos, no están pidiendo, diríamos así como decir, somos pobres, no tenemos, sino están exigiendo derechos, porque si ellos pueden producir café, ¿por qué no van a poder exportarlo? ¿No? ¿Por qué no van a poder tener un precio por su producto? Y por eso el gobierno sabe que si los deja crecer en su autonomía, crecen a todos los niveles. No es el crecimiento político, es el crecimiento económico, organizativo y sobre todo de fortaleza, ¿no? Pero eso a todos los alumnos de los escuelitas no cobraron nada de su alimentación. Ellos hicieron la alimentación de 3,000 gente durante una semana. Hubo 2 de escuelita, hubo 2 sesiones, una en agosto, otra en diciembre. En agosto dijeron, para los libros y para los videos es cooperación de 100 pesos. Cada uno puede tomar y dar 100 pesos. Y para transporte, cooperación voluntaria, dijeron. En la segunda parte dijeron, no podemos, porque muchos no dieron los 100 pesos. Y muchos en su cooperación voluntaria no aportaron lo que costaba un viaje. Entonces dijeron, ahora vamos a cobrar el viaje y los textos. Okay. El otro fue en enero, ¿verdad? La segunda escuela. Okay. Just a little thing about the little school. When it came to the little school, they had 2, one in August and one in January. Muestra, diríamos, por un lado que no todos tienen dinero, porque muchos hacen el viaje y no tienen más dinero, y que hay una economía pobre, pero también que no están considerando realmente lo que cuesta mantener todo eso, ¿no? Y claro que... ¿Quiénes no lo consideran? ¿Los zapatistas no, o los de afuera? Los de afuera, ¿no? Que dicen, bueno, pues me invitan, voy y ya. Ya gratis. Sí. Ahora, diríamos que para terminar este punto, la pregunta de 10 años,
creo yo que ¿cómo sería? Es más importante, o más bien el contexto de 10 años, porque en este mismo periodo hubo todo ¿cómo se llama? Una agresión de parte del Estado con todos los programas del gobierno. Y también hubo el cambio de gobierno en el 2012. Y que ahorita es un poco más problemático, ¿no? Y creo que en este último tiempo es cuando se está haciendo esta agresión más legal en términos de lo financiero, y por la misma reforma financiera de parte del Estado, y que están de alguna manera destruyendo mucho de la infraestructura. Por ejemplo, el que de alguna manera se vayan en contra de las cooperativas a nivel nacional, y también en contra de la defensa de los pueblos de su territorio. En la última ley de que ahora se puede hacer no una expropiación, sino hacer uso de ¿cómo dice? Uso no permanente de la tierra, no es decir que no es una expropiación, pero es un uso no permanente. Es decir, que están creando leyes para expropiar de cualquier forma, y a eso se enfrentan, ¿no? Entonces yo pienso que sí, hay muchos retos, pero también con esto vamos a terminar, yo creo.